El polvo todavía estaba en las sábanas cuando escuché la llave de casa girar en la cerradura. No me dio tiempo a hacer nada. Ni a vestirme del todo, ni a pensar en una mentira creíble. Solo me metí al baño, medio desnuda, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir corriendo antes que yo. Él estaba ahí. En el salón. Mi marido. Volviendo antes de lo previsto. Dejando la mochila sobre la encimera como cada jueves, saludando con un luz, con esa voz suya tranquila que no sospechaba todavía que, al fondo del pasillo, en nuestra cama, había otro hombre poniéndose los calzoncillos deprisa. Me quedé callada. Ni respiraba. Escuché cada paso como si fueran martillazos. No fue que me pillara por un descuido. Fue peor. Me pilló porque no pensé que fuera posible que él volviera antes. Porque me confié. Porque me creí lista. Porque en el fondo, parte de mí ya no tenía miedo. Y ese fue el peor error. Dejar de tener miedo. No sé cómo lo hizo, pero abrió la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Y allí estaba Marcos, con la camisa medio abierta, en pie, tan pálido como un muerto. Se miraron. Yo, desde el baño, escuché el silencio que vino después. Ese silencio que grita. No dijo ni una palabra. Ni él, ni mi marido. Solo escuché cómo cerró la puerta del cuarto. Cómo volvió sobre sus pasos. Cómo salió del piso. No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo violencia. Y eso fue lo que me partió por dentro. La frialdad. La certeza de que lo que acababa de pasar no tenía solución. Que ya lo había perdido todo. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese punto. Porque no fue de la noche a la mañana. No me desperté un martes con ganas de tirar mi matrimonio por la ventana. No fue eso. Fue un desgaste lento, una acumulación de vacíos, una necesidad estúpida de sentir que aún valía algo. Yo era la mujer correcta. La que llegaba a la hora. La que hacía la compra el sábado y doblaba bien las camisetas. La que decía todo bien aunque no lo estuviera. La que soportó que la pasión se convirtiera en hábito, que los besos se hicieran trámite y que el sexo desapareciera con la excusa del cansancio. Fui esa mujer, hasta que me harté. Fue en febrero cuando conocí a Marcos, en una formación que hice de gestión emocional para líderes de equipo. Me sonrió como si supiera algo que yo no. Me preguntó si siempre hablaba así de rápido. Me hizo reír. No fue el típico baboso. Ni el típico ligue de oficina. Fue distinto. Fue como si me viera. Como si no fuera invisible. Como si no fuera la mujer de. Y yo, idiota de mí, quise creer que eso era amor. Durante semanas no pasó nada. Solo cafés, mensajes por WhatsApp, alguna llamada tonta. Pero lo sentía. Esa electricidad que no tenía hace años. Esa ansiedad por ver su nombre en la pantalla. Esa forma en que me miraba y me decía me gusta como piensas. Y un día, sin que nadie lo dijera, sin que nadie lo planeara, acabamos en su coche. Llovía. Madrid era un caos de tráfico. Y él me besó. Y yo le devolví el beso. Me había traicionado a mí misma antes incluso de desnudarme. Lo demás fue progresivo. Una vez por semana. A veces un hotel barato. A veces en mi casa cuando sabía que Alberto no volvería hasta tarde. Siempre con cuidado. Siempre jurándonos que sería la última vez. Mentira. Cada vez dolía menos la culpa. Cada vez justificaba más lo injustificable. Me decía que era víctima de una relación fría, que Alberto no me tocaba desde hacía meses, que lo hacía por mí. Pero no. Lo hacía porque podía.
porque el deseo es una droga. Y yo estaba enganchada. Alberto no sospechaba nada. O eso creía yo. No preguntaba. No fisgaba. Seguía con sus rutinas, con sus horarios de trabajo, con su obsesión por el pádel. Cada uno vivía en su burbuja. Y eso me daba libertad. O eso pensaba. Hasta ese jueves. Ese maldito jueves. Marcos llegó temprano. Habíamos planeado estar solo 1 hora. Fue idea mía. Él no quería. No me gusta esto, me dijo. Es demasiado arriesgado. Pero yo insistí. Necesitaba verlo. Sentirme deseada. Sentirme viva. ¡Qué ironía! Y entonces, la llave. La voz. Los pasos. La puerta abriéndose. Y mi mundo cayéndose a pedazos. Cuando salí del baño ya no estaban ni él ni Marcos. El silencio era espeso. Olía a sexo. A perfume. A sudor. A derrota. Y así empieza esta historia. No con una discusión. No con una sospecha. No con una mirada rara. Empieza con el acto consumado. Con la herida abierta. Con el daño hecho. Si aún quieres saber qué pasó después, te lo cuento. Porque lo peor no fue ese día. Lo peor vino después. Pasé toda la tarde sentada en la cocina con la espalda apoyada contra el mueble del fregadero y las piernas estiradas, como si moverme fuera a romper lo poco que aún tenía intacto por dentro. El silencio de la casa se me clavaba en la garganta y el móvil, que estaba en la mesa, no vibraba. No sonaba. No daba señales de vida. Alberto no llamó. No escribió. Ni una palabra. Ni una pregunta. Ni un insulto. Nada. Esa ausencia me perforaba más que si me hubiera gritado en la cara, más que si me hubiera golpeado o escupido, porque significaba que estaba pensando, procesando, midiendo cada paso, y ese tipo de reacción fría en alguien como él era nueva, peligrosa, impredecible. Me levanté solo una vez para recoger los preservativos usados que aún estaban en el suelo al lado de la cama. El gesto me dio náuseas. Marcos no volvió a escribir. Desapareció igual que había llegado, sin una frase final, sin una disculpa, sin dignarse a preguntar si seguía viva después de que todo explotara. Pero no lo culpé. Él no me debía nada. El que tenía motivos para querer partirme en dos era Alberto, y aún así no aparecía por ningún lado. A las 3 de la mañana encendí todas las luces de la casa sin saber por qué, sin tener un plan, solo por la necesidad estúpida de no sentirme en una cueva, de no dejar que la oscuridad me tragara del todo. Revisé la bandeja de entrada del correo electrónico por inercia, y fue ahí cuando me di cuenta de que había algo raro. Alberto no era de revisar su correo desde mi portátil, pero ahí estaba su sesión abierta, como si se hubiera conectado con prisa. No tenía sentido. Nunca lo hacía. Entré por impulso, como si eso fuera a darme una pista de dónde estaba. No encontré nada. Ni reservas de hotel. Ni tickets de tren. Nada raro. Solo una carpeta llamada Facturas 2020 que no tenía ningún archivo de ese año. La abrí sin pensar, y entonces lo vi. Un archivo de video. Una sola palabra como nombre, tú. Al hacer doble clic se abrió la imagen borrosa de la cámara de seguridad del portal. Era de hacía unas semanas. Se me veía a mí. Salía a las 12 del mediodía con Marcos. Nos dábamos un beso en la puerta. Llevaba el mismo abrigo marrón de Massimo Dutti. Me quedé mirando esa imagen congelada y me di cuenta de que no era la única. Había al menos 5 vídeos más en esa carpeta. Uno de ellos de dentro del ascensor.
Otro del pasillo. Todos grabados desde ángulos que yo no sabía que existían. Me recorría un sudor frío por la nuca. Alberto lo sabía desde antes. Desde hacía días. Tal vez semanas. Me había dejado jugar a escondidas mientras él me observaba desde la distancia, recolectando pruebas, guardando cada paso mío como quien colecciona cuchillos para clavarlos después. Cerré la tapa del portátil como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. No dormí esa noche. Al día siguiente volví a trabajar como si todo siguiera igual, contestando correos, revisando campañas, dando indicaciones al equipo como si no acabara de ver mi vida explotar desde el disco duro de mi propio ordenador. A las 6 de la tarde sonó el telefonillo. Era él. Subió sin prisa. Abrió con su copia de llaves. Entró y me miró como si fuera una extraña. Llevaba la misma mochila negra de siempre, y una carpeta azul en la mano. No dijo hola. No preguntó nada. Caminó hasta el comedor, dejó la carpeta sobre la mesa y habló sin levantar la voz. Están todas las pruebas ahí. Por si quieres adelantarte con el abogado. No contesté. Me quedé inmóvil, esperando a que continuara. No sabía si suplicar, si negar, si intentar buscar una grieta en esa pared de indiferencia. Pero no me dio tiempo. Siguió hablando. No lo vi venir. Te lo juro. Pensaba que tú eras otra persona. Que al menos me lo habrías dicho. Que tendrías la decencia de hablarme antes de convertirte en esto. No fue así, intenté decir, pero me cortó. ¿No fue así? ¿Entonces qué fue? ¿Una investigación sociológica? ¿Una terapia alternativa? ¿Un calentón de primavera que duró 3 meses? No te lo quería ocultar, es que no sabía cómo decírtelo. Me equivoqué, joder. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Con planificación, con horarios, con logística. No fue un error, Luz. Fue una elección. Repetida. Conscientemente. No te caíste encima de él en la calle. Le abriste la puerta de nuestra casa. Se me hizo un nudo en la garganta, uno que no se disolvía ni tragando saliva ni llorando. Me acerqué, intenté tocarle el brazo, pero se apartó. No lo amo, solté, como si eso fuera a arreglar algo. No era por eso. ¿Y qué más da si lo amas o no? Tú me amas a mí. Porque si me amaras, ni siquiera habrías podido soportar que te tocara otro. Pero no te tembló la mano. Ni el cuerpo. Ni la conciencia. Me senté en la silla frente a él. No podía sostenerle la mirada. Tenía los ojos secos, pero el pecho me pesaba como si me estuviera ahogando en barro. Él abrió la carpeta. Empezó a sacar papeles. No quiero venganza. No voy a hacerte daño. Pero tampoco voy a quedarme aquí viendo cómo finges que esto se puede arreglar con un perdón. Quiero el piso. Ya hablé con un abogado. No quiero pensión. No quiero nada tuyo. Solo quiero salir de aquí limpio. ¿Limpio? ¿Después de todo? ¿Después de 11 años? ¿Me vas a borrar como si nunca hubiera existido? Tú me borraste primero. Solo estoy siguiendo tu ejemplo. Volvió a guardar los papeles, se levantó y fue hacia la puerta. No se giró para mirarme. Ni una sola vez. Y justo cuando creí que ya no iba a decir nada más, me lanzó la frase final. Te creías tan lista. Pero fuiste tan predecible como todas. Y se fue. Me quedé sola, otra vez. Pero esa vez ya no era por decisión mía. No había escapatoria. No había siguiente paso. Solo el hueco que dejaba su ausencia, no como una sombra, sino como un vacío irreversible.
El polvo en las sábanas ya no olía a sexo. Olía a sentencia. Durante 3 días no supe nada de él. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un correo sobre la cuenta conjunta o sobre el piso. Nada. Era como si se hubiera evaporado de la ciudad. Dormí en el sofá porque no podía entrar a la habitación. Me pasaba horas mirando el techo, repasando cada gesto, cada palabra, buscando una frase que pudiera cambiar lo que ya era irreversible. El viernes me llamó su hermana, Laura, para preguntarme si sabía algo de él. Fingí que no, le dije que llevaba días sin verlo, y noté en su tono que ya sabía lo que había pasado. No me lo dijo directamente, pero la manera en que me habló, la forma en que usó mi nombre sin cariño, me dejó claro que Alberto ya había contado su versión, y que a partir de ese momento, para todos ellos, yo era la culpable. Y tenían razón. El domingo por la tarde, mientras intentaba comer un trozo de pan que se me atascaba en la garganta, escuché el ascensor detenerse en nuestro piso. Me quedé quieta, con el plato entre las manos. No toqué nada, ni me moví. Oí sus pasos y su llave. Entró sin avisar, sin tocar el timbre. Llevaba una bolsa en la mano y el mismo abrigo oscuro de siempre. Lo dejó todo en el suelo y se me quedó mirando. No había rabia, ni lágrimas, ni temblor. Solo cansancio. Se acercó hasta la mesa, se sentó frente a mí y dijo que necesitábamos hablar. No vengo a gritarte ni a preguntarte por qué, empezó. Ya no me interesa el por qué. Vengo a cerrar esto. Le pedí que esperara, que necesitaba explicarle, que no podía dejarlo así, pero me cortó con un gesto. ¿Explicarme qué? ¿Qué te faltaba? ¿Qué buscabas? Si querías sexo, lo podías decir. Si querías atención, también. Pero mentirme de esa manera, traerlo aquí, en mi casa, en mi cama, eso no se explica. No lo planeé, Alberto, fue algo que se me fue de las manos. No lo buscaba, te lo juro. Lo que no buscabas era que te pillara. Y lo hiciste igual. No te culpo por haber deseado a otro, te culpo por la cobardía de fingir que todo estaba bien mientras me veías a la cara cada noche. Me levanté de la silla y di unos pasos hacia él. Tenía las manos temblando. Le dije que si quería odiarme, lo hiciera, pero que al menos escuchara cómo llegamos a eso. Que nuestra relación llevaba años rota, que no me sentía mirada, que no hablábamos más allá de lo necesario. Me escuchó sin interrumpirme, pero su mirada no cambió. ¿Y crees que eso justifica algo? Preguntó. ¿Que el silencio se cura con traición? Yo también estaba cansado, también estaba harto, pero no crucé esa línea. Tú sí. Y ahora no me pidas comprensión, porque no te la puedo dar. No te estoy pidiendo comprensión, solo que entiendas que yo tampoco sé en qué momento me perdí. No me reconozco. Entonces búscate, pero lejos de mí. Se levantó, fue al dormitorio y volvió con una carpeta distinta. Dentro estaban los papeles del piso, las escrituras, y un sobre con dinero. Te dejo esto. No pienso discutir por propiedades. Quédate el piso, no quiero nada de aquí. No voy a arrastrar esta historia a un juzgado. No puedo aceptar eso, no es justo. No me hables de justicia, Luz. Si hubiera justicia, no estaría aquí escuchando cómo intentas explicarme por qué te acostaste con otro en mi cama. La frialdad en su voz me dolía más que si me hubiera gritado. Me acerqué de nuevo, intenté tocarle el brazo, pero no se movió. Me miró fijo, sin pestañear. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo de repente. Que ni siquiera siento rabia. Solo decepción. No te imaginas lo humillante que es darte cuenta de que la persona que tenías al lado te mentía con esa facilidad. No era fácil, contesté casi sin voz.
Cada vez que lo hacía me sentía peor. Y aún así lo repetías. Si de verdad te sentías tan mal, habrías parado. Pero no lo hiciste. Así que no me digas que sufrías. Me apoyé en la encimera, sin saber si llorar o gritar. Él siguió hablando, con ese tono controlado que usaba en el trabajo cuando despedía a alguien. Llamé a Marcos el día después de que me enteré, dijo. Lo cité en una cafetería en Atocha. Fui solo. No le pegué, ni le insulté. Solo lo miré. Le pregunté si sabía que estabas casada. Me dijo que sí. Le pregunté si pensaba seguir viéndote. Dijo que no. Que esto había terminado. Le di las gracias por su sinceridad y me marché. Así de fácil. No necesitaba hacerle nada más. Ya estaba muerto en mi cabeza, igual que tú. Me quedé helada. No esperaba eso. No esperaba que lo hubiera enfrentado. Le pregunté qué más pensaba hacer. Me respondió que nada, que su venganza era irse con calma, sin darme el espectáculo de un hombre herido. No pienso destrozarme por ti. No pienso convertirme en el tipo de hombre que te haría sentir víctima. No quiero que un día digas me gritó, me insultó, me pegó. No te voy a dar ese papel. Prefiero que te ahogues en tu propia culpa. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en hielo, pero no porque dolieran al oído, sino porque eran exactas. No podía rebatir nada. Cada cosa que decía era cierta. Alberto, si te pido perdón no es para que me perdones, es porque lo necesito. No puedo vivir con esto. Entonces no vivas con esto. Empieza de cero. Pero sin mí. Lo seguí hasta la puerta. Le pedí que no se fuera todavía, que al menos durmiera esa noche aquí, que habláramos con más calma. Se detuvo un segundo con la mano en el pomo. ¿Más calma? No hay calma posible después de lo que hiciste. No entiendes que hay cosas que no se arreglan con tiempo, ni con lágrimas, ni con explicaciones. Se rompen y punto. Cerró la puerta sin mirar atrás. El sonido seco del cerrojo fue la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Me quedé apoyada en la pared, sin fuerza ni para llorar. Sentí un mareo, me costaba respirar. Abrí la ventana, necesitaba aire, pero el aire no me calmaba. Me senté en el suelo y me quedé ahí hasta que amaneció, mirando las luces del pasillo del edificio, escuchando cómo la vida de los demás seguía mientras la mía se había detenido. A las 9 me llamó Laura otra vez. Me dijo que Alberto estaba en casa de su madre, que no pensaba volver, que no quería que lo buscara. Le pedí que le dijera que solo quería hablar, que no lo iba a molestar, pero no me prometió nada. Me colgó sin despedirse. Esa tarde fui a su trabajo. Sabía que era una mala idea, pero no podía quedarme esperando. Entré a su oficina y la secretaria intentó detenerme, pero lo vi salir al pasillo y levantar la mano para que me dejara pasar. Caminó hacia mí sin sorpresa. No puedes venir aquí, dijo en voz baja. Esto no es el escenario para tus disculpas. No vengo a disculparme, vengo a pedirte 10 minutos. Solo 10. Me miró un instante, asintió y me hizo pasar a una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta y se apoyó en la mesa. Habla. Solo quiero que me escuches. No te pido que cambies de opinión, ni que me perdones, ni que volvamos. Solo quiero que sepas que lo que sentía por ti era real, que esto no borra todo lo que fuimos. Ya no necesito saberlo. Lo que fuimos dejó de tener valor cuando decidiste mentirme. Y lo que sentías murió el día que trajiste a ese tipo a mi cama. No quiero perderte. Ya me perdiste. Lo dijo sin gritar, sin dramatismo. Lo dijo con una certeza tan firme que supe que era verdad. Me quedé allí, mirándolo,
esperando que dijera algo más, pero no lo hizo. Me pidió que me fuera. Lo hice. Caminé por la Gran Vía sin rumbo, con la sensación de que todo el ruido del mundo se había vuelto un zumbido constante. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía nada. Solo el peso de lo que había destruido. Esa noche supe que el castigo real no era perderlo. Era seguir existiendo con la conciencia de que él ya no me amaba. Y que la persona que había sido yo, la que se sentía limpia, nunca volvería. Lo que él hizo después no fue un arranque ni una explosión emocional, fue una operación metódica y fría que me dejó sin aire porque no hubo lugar donde esconderme, fue una sucesión de golpes administrativos y sociales que, sobre el papel, resultaban totalmente legales y, por eso, más dolorosos. Al principio no supe que lo que veía venir tenía tanta precisión, pensé que su silencio era resignación o incomprensión, pero no. Lo que me preparaba era una cadena de pasos que él ya había trazado desde antes de descubrirme, y cuando empecé a entenderlo, cada movimiento suyo me parecía una comprobación de que la venganza se puede ejercer sin levantar la voz. Una semana después de irse, me llegó el primer aviso, una notificación del banco informándome del cierre de la cuenta corriente conjunta y del traspaso de la línea de crédito a nombre de una sola persona. Lo leí y tuve que sentarme porque no entendía cómo podía haberse hecho eso sin mi firma, y entonces llamé al banco y me dijeron que él había presentado documentación que lo acreditaba como titular único por motivos que, según su expediente, justificaban la operación. Me juré que me estaban confundiendo, que tenía que haber un error, pero la burocracia no permite los deseos, solo pruebas, y él había acumulado pruebas. Llamé a un abogado porque en ese momento la urgencia ya no era moral sino práctica, como pagar facturas, como mantener el piso, como seguir. El abogado me explicó que la situación era reversible solo por vía judicial, que había que presentar una demanda de medidas provisionales y que mientras no se dictara una resolución, el banco y la entidad hipotecaria podían actuar si el titular mostraba capacidad económica para asumir riesgos. Él había esperado a que yo cometiera el error para accionar mientras mi cabeza aún no pensaba con firmeza. Pero eso fue solo el inicio. A los pocos días, los mensajes comenzaron a llegar. No eran gritos, ni maldiciones, sino notificaciones de chats de grupo donde yo, hasta entonces, creía que tenía el respaldo de amigos y familiares. Alguien había compartido con ellos el video que él había guardado en la carpeta titulada Tú. Una prima me llamó con voz temblorosa para preguntarme si era verdad lo que circulaba y, en la misma llamada, me contaron que el video se había hecho viral en nuestro círculo, que había sido reenviado por gente que no conocía mi nombre y que ya había comentarios en los que la gente me etiquetaba con una crueldad que me dejó sin palabras. No se trataba solamente de la humillación pública, lo que él había buscado y conseguido era que mi reputación, la que me servía profesional y socialmente, quedara marcada. En menos de 48 horas, 2 colaboradores con los que trabajaba me enviaron mensajes cortos preguntando si estaba bien y si tenía intención de tomarme una baja. Una agencia que me había pedido una propuesta simplemente dejó de contestar. No sé si él llamó a esas personas o si les envió el material, pero el efecto fue el mismo. El daño se extendió fuera de la casa y llegó a donde necesitaba llegar para que yo sintiera las consecuencias en el bolsillo y en el orgullo. Cuando fui al piso esa tarde, esperando al menos recuperar mi ropa y algunos papeles, me encontré con la cerradura cambiada. Llamé a la puerta como una tonta esperando que él abriera en plan arrepentido, pero nadie respondió. Llamé a la empresa de cerrajería y me dijeron que, efectivamente, la cerradura había sido cambiada hacía horas por solicitud del titular registral, y que no podían abrir sin autorización por seguridad. Empecé a gritar, a llamar a vecinos, a pedir ayuda, y nadie sabía nada. Fue entonces cuando comprendí que se había ocupado de todo, la casa no era solo un símbolo sentimental. Él la había blindado administrativamente para que yo tuviera que recurrir a un procedimiento legal solo para entrar en mi propia vida. Mis llaves quedaron sobre la mesita, en mi bolso, mi ropa, mis documentos personales,
Todo dentro de una vivienda a la que legalmente no podía acceder porque él había preparado la documentación y el banco, la administración, todo, había actuado en bloque. Sentí que mi mundo tangible se vaciaba de sentido a medida que cada servicio respondía con protocolos y papeles. En paralelo a estos pasos, la parte social de su plan se desplegó con una frialdad que me dejó peor que la pérdida material. Convocó a una cena en el mismo edificio donde vivíamos, con la excusa de hablar de la situación y aclarar temas con la familia, y asistió la gente que creía mía, padres, cuñados, amigos de años. Pensé que se trataba de otra maniobra para verse las caras y tal vez negociar, así que fui a la puerta, llorando, suplicando por hablar, pero me hicieron entrar solo para que pudiera escuchar desde el pasillo. Él puso su portátil en la mesa y proyectó el video que me mostraba entrando y saliendo con Marcos, besándonos, riendo en la terraza de aquel bar. No hizo comentarios, no gritó, simplemente dejó que la imagen hablara. Vi a personas que consideraba cercanas permanecer en silencio, algunas con la cara rígida, otras con expresión de desaprobación, y sentí que las tempestades de reproches no venían de él sino de toda esa sala que, al ver la evidencia, decidió implicarse en el castigo. Fue una humillación deliberada y calculada, exponer mi error ante quienes me habían dado identidad, quienes formaban parte de mis redes de apoyo, y convertir mi caída en un espectáculo donde no se me permitía redención. La siguiente etapa fue la más práctica y la más devastadora en términos cotidianos. Sin mi acceso a la vivienda y con las cuentas congeladas, empecé a recibir contratos que no se renovaban, facturas de vueltas y llamadas de proveedores que exigían pagos que no podía realizar. Él, mientras tanto, había transferido a su nombre el seguro del hogar y las pólizas, y había gestionado, con la ayuda de su abogado, la demanda de separación presentando pruebas de mi conducta, con lo cual consiguió en un plazo sorprendentemente corto medidas que lo favorecían: uso exclusivo de la vivienda familiar, administración de cuentas conjuntas y la obligación mía de abandonar el hogar durante el proceso. No hubo ni una sola escena de violencia física, pero a nivel de estructura vital, me dejó fuera de todo lo que hasta ese día era el soporte de mi rutina. Mis amigos dejaron de llamarme para quedar, las madres organizadoras del grupo de WhatsApp escolar, aunque no teníamos hijos, me bloquearon por prudencia social, y yo me encontré en la calle, con una mochila, mirando cómo mis pertenencias más esenciales estaban dentro de una casa cuyo acceso me estaba vedado por la vía legal. Cuando finalmente pude entrar, porque el juez dictó una medida provisional a mi favor que permitía recuperar objetos personales, lo que vi fue un vacío programado. La mitad del mobiliario había desaparecido, cajas con documentos habían sido retiradas, y sobre la mesa había una nota pegada con una lista de aquello que él consideraba material suyo y lo que, en su opinión, era mío. Todo estaba contabilizado. No había vandalismo, no había insultos garabateados por rabia, solo cálculo. Sentí que me había convertido en un bien para repartir y que, peor aún, la narrativa que él había construido, donde yo era la traidora que había quebrado la confianza, ya estaba sentada en la opinión de quienes nos rodeaban, y esa opinión comenzaba a tener consecuencias económicas y personales que no se solucionaban con un lo siento. En una semana perdí clientes, confianza, acceso a un hogar y el respeto que hasta entonces me había sostenido. Él había transformado mi error íntimo en una secuencia de partidas contables y acuerdos legales que me dejaban, en la práctica, sin nada. Lo que más me dejó marcada no fue la pérdida en sí misma, sino la manera en que la gente respondió, porque allí quedó claro que la venganza más eficaz no es el insulto público ni la escena dramática, sino la reconstrucción de tu vida en términos en los que tú ya no cabes. Él no me pegó, no me gritó, no me humilló con palabras. Me despojó con papeles y con redes, con medidas que convertían mi falta en una justificación para excluirme. Y cuando intenté hablar con él, cuando fui a su despacho para pedirle que al menos me devolviera cosas que eran mías por puro sentido común, su respuesta fue fría y precisa: lo planifiqué para que no hubiera espectáculo, para que tu castigo fuera real y no teatral. No quiero que sufras de forma violenta. Quiero que la consecuencia sea firme y que la tomes como parte del precio. Esa frase,
Dicha con la calma que le había visto siempre, me rompió más que cualquier grito. Al final, su venganza no me dejó marcas en la piel, pero dejó un perímetro de exclusión tan eficaz y tan poco espectacular que yo tardé meses en entender que había sido diseñada para no darme la oportunidad de recuperarme con normalidad, y mientras intentaba recomponer mi vida, la sensación de que cada trámite pendiente, cada correo sin respuesta y cada llamada que no volvía era un recordatorio de lo que había perdido, se transformaba en una punzada continua que me obligaba a mirar de frente a las consecuencias de mis actos. Después de todo lo que había hecho, aún quería hablar con él. No para arreglar las cosas, eso ya sabía que era imposible, pero necesitaba sentarme frente a Alberto y decirle que ya no sabía quién era, que había cruzado una línea y que cada día que pasaba del otro lado era peor que el anterior. Llevaba semanas sin verlo. No contestaba mensajes, no respondía a los correos que le envié desde una dirección distinta, y su familia me tenía bloqueada en todas partes. Me sentía como si me hubieran empujado fuera de mi propia historia y ahora la estaban escribiendo sin mí. Me enteraba de su vida por terceros, de forma incompleta, como alguien que escucha una conversación desde el pasillo. Me dijeron que había alquilado un apartamento en Chamberí, que había vuelto al gimnasio donde iba antes de casarse, que se le veía tranquilo. Yo vivía en un piso pequeño que alquilé a través de una amiga que no me había dado la espalda todavía, pero que ya no me miraba como antes. No era solo la culpa lo que me devoraba, era el vacío, esa sensación de no pertenecer a ningún sitio, de que cada error me perseguía incluso en lo cotidiano. Salir a la calle era una actividad de riesgo. Evitaba los bares, los parques, las zonas donde podría encontrarme con alguien del pasado. Me había convertido en una presencia discreta, limitada a recorridos cortos y conversaciones mínimas. Lo vi por fin un miércoles a las 6 de la tarde. Yo salía del supermercado con una bolsa en cada mano y él venía caminando por la acera de enfrente. Iba solo. Llevaba auriculares y la cara seria, concentrada en algo que escuchaba. Lo reconocí al instante, pero no sabía si él me había visto. Crucé rápido. Me acerqué sin pensar y lo saludé. Me quitó los auriculares y se detuvo. Me miró sin sorpresa, como si esperara que algún día pasara. Le dije que no iba a molestarle, que solo quería pedirle 10 minutos, no más. Me dijo que no era el lugar ni el momento. Le insistí. Dije que no quería justificarme, solo hablar, solo que me escuchara. Me miró con calma, respiró hondo y aceptó. Me pidió que lo acompañara hasta un café a 2 cuadras. Caminamos sin hablar. Entramos. Nos sentamos. Pidió un café solo. Yo pedí agua. No lo miraba directo. Me costaba sostenerle la mirada. No quiero remover nada, dijo después del primer sorbo. Lo pasado está muerto. No vengo a pedirte perdón. Sé que ya no tiene sentido. Solo quiero hablar como dos personas que compartieron una vida entera. Necesito cerrar esto contigo, aunque sea desde lo más mínimo. ¿Qué te hace pensar que yo necesito lo mismo? Nada. Pero al menos escúchame. Asintió. No dijo nada más. Esperó. Yo no sabía por dónde empezar. Tenía las ideas mezcladas. Las palabras se me atragantaban. Le dije que había estado pensando mucho, que no había noche que no revisara todo lo que había hecho, todo lo que había destruido, y que entendía que él no me debía ni un gesto, pero que yo no podía quedarme con esta sensación. Él me escuchaba sin pestañear. Tenía los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas. No hacía ningún gesto, pero tampoco me cortaba. Le conté que había perdido trabajos, contactos, confianza, que muchas personas me habían dado la espalda sin siquiera preguntarme nada. Le dije que no culpaba a nadie, que lo entendía, que no esperaba otra cosa. Pero que lo peor no había sido eso.
Lo peor era saber que él, la única persona que había visto todas mis versiones, la que conocía mis errores antes de que los cometiera, ya no podía ni mirarme con un poco de humanidad. No se trata de que te odie, dijo al fin. No tengo ese veneno dentro. Lo que me pasa es más simple. No te creo. Ya no te creo. Todo lo que me digas ahora me suena falso, forzado, tardío. Y no hay nada que hacer con eso. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque a pesar de todo, te sigo queriendo. Y no hablo de amor de pareja, no hablo de volver, ni de pedir que lo intentemos otra vez. Hablo de algo más profundo. Hablo de reconocer que fui una cobarde, una mentirosa, una hipócrita, y que no sé cómo vivir sabiendo que tú te fuiste sin saber que, por dentro, me rompí en el mismo momento en que cerraste aquella puerta. Eso lo elegiste tú. No lo elegí del todo. Me dejé llevar. Y eso fue igual de grave. Pero cada día que pasa me doy más cuenta de lo poco que entendía lo que significaba estar contigo. Me acostumbré a tenerte. A tu rutina, a tu forma de cuidarme sin decirlo. Y lo confundí con aburrimiento. Quise otra cosa. Y no supe el precio. No vengas a buscar consuelo en mí. No soy tu refugio. No lo eres. Pero sigues siendo la única persona que tiene las palabras que necesito. Aunque me las niegues. Aunque me mires con ese desprecio. Eres el único que puede cerrarme esta herida. Entonces vas a tener que sangrar sola. Porque yo ya no estoy ahí. Silencio. El café se había enfriado. El vaso de agua seguía intacto. Lo miré a los ojos. Tenía la mandíbula tensa. Había aprendido a no temblar frente a mí. Me dolió su entereza. Me dolía que estuviera bien. Que hubiera encontrado un equilibrio que a mí me resultaba imposible. Le dije que no esperaba su perdón, pero que necesitaba al menos una última conversación real, sin máscaras. Le pregunté si en algún momento pensó que podría perdonarme. Me miró un segundo y respondió sin dudar. No. ¿Ni un segundo? Ni uno. Porque no fue un error, Luz. Fue una serie de decisiones. Pensadas. Ejecutadas. Sostenidas. No me enamoré de una mujer perfecta, pero sí de alguien que al menos tenía el coraje de hablar con la verdad. Tú fuiste otra. Y yo ya no sé quién eres. Yo tampoco sé quién soy. Ese es tu problema. No el mío. ¿Y si un día te arrepientes de haberlo dejado todo así? No va a pasar. ¿Y si yo cambio? No lo harás. ¿Por qué estás tan seguro? Porque te conozco más de lo que tú crees. Porque tú no cambias. Te adaptas. Finges que cambias. Pero solo cuando estás perdiendo. Las palabras me golpearon. Quise decirle que se equivocaba, que esta vez era diferente. Pero no me creía ni a mí misma. Sabía que él tenía razón. Yo no había cambiado. Solo me había quedado sin alternativas. El arrepentimiento no venía del amor. Venía del dolor. Y él lo sabía. Pagamos y salimos. Caminamos en silencio hasta la esquina. Le pregunté si podía abrazarlo. Me miró como si hubiera pedido algo absurdo. No. Solo uno. Uno corto. No para volver. Solo para terminar. No. ¿Nunca más? Nunca más. Cruzó la calle. Lo vi alejarse. No miró atrás. No volvió. Nunca volvió. Esa noche volví a casa caminando, con las bolsas ya vacías y el cuerpo exhausto. Abrí la puerta del piso y me senté en el suelo.
No lloré. No grité. No dije nada. Solo respiré hondo y me obligué a aceptar que lo había perdido del todo. No porque él me dejara, sino porque yo lo eché. Paso a paso. Engaño a engaño. Silencio a silencio. Ahora sí podía empezar a reconstruirme. No porque él me lo pidiera, sino porque ya no tenía a quien rendirle cuentas. Solo a mí misma. Han pasado 7 meses desde la última vez que lo vi. No fue una despedida formal, ni una conversación de cierre planeada con madurez emocional, sino el final de algo que ya venía muerto y que solo necesitaba una confirmación verbal para que yo dejara de engañarme con la idea de que todavía había espacio para reparar algo. Desde entonces no lo he buscado, no le he escrito, no he intentado saber más de él. Podría hacerlo si quisiera. Podría preguntar, revisar redes, hablar con gente que aún le rodea, pero ya no tengo el impulso. No porque haya sanado, sino porque entendí que no se trata de cerrar etapas con respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas que ya no tendrán contestación. Nunca supe si volvió a salir con alguien, si se enamoró otra vez, si cambió de trabajo o si todavía vive en el mismo piso. Tampoco me lo permití imaginar en otras camas. No por celos, sino por respeto a su silencio. Me dolería más imaginarlo solo por morbo o inseguridad que aceptar que su vida ya no me pertenece. El único vínculo que quedaba entre nosotros era el recuerdo, y yo me encargué de reducirlo a lo imprescindible para no enloquecer. Durante los primeros meses viví en una rutina de castigo voluntario. Me levantaba tarde, no hablaba con nadie, trabajaba lo justo para pagar el alquiler, no salía de noche, no me arreglaba, no contestaba mensajes de quienes aún me buscaban. Me volví una versión limitada de mí misma. No como penitencia, sino como consecuencia directa de haber vivido tantos años dependiendo de la validación externa. Al perder el espejo donde me veía querida, me costó reconocerme. Volví a terapia, no por recomendación de nadie, sino porque una mañana me levanté con el pecho bloqueado y la mandíbula rígida. Fui al médico pensando que era un problema físico, y tras varios exámenes, me dijeron que era ansiedad. Una palabra que yo había usado tantas veces con ligereza y que ahora se convertía en diagnóstico clínico. Pedí ayuda. Me tocó empezar desde ahí. Reconocer que no sabía gestionarme sola. Que todo lo que me había sostenido eran estructuras prestadas. Que mi estabilidad era una ilusión disfrazada de rutina. Que no era independiente, solo funcional. Que confundía deseo con necesidad. Que no sabía estar sola sin sentirme miserable. Mi psicóloga fue directa desde la primera sesión. Me dijo que no había forma de limpiar el pasado, solo de ordenar lo que quedaba. Me negó el discurso de la víctima. Me desmontó los intentos de justificar lo que hice con frases como me sentía vacía o él tampoco me miraba. Me obligó a repetir los hechos en orden cronológico sin añadir adornos ni explicaciones. Cada semana repasábamos una escena distinta, no para encontrar culpables, sino para dejar de buscar alivio narrativo. El proceso fue asqueroso al principio. Me resistía, lloraba, discutía con ella, salía furiosa. Pero volvía. Porque algo en mí sabía que necesitaba pasar por eso. Que seguir fingiendo que lo que hice fue un error puntual no me iba a llevar a ningún sitio. Que tenía que aceptarlo como una elección. No como un desliz. También volví a trabajar en serio. Me costó recuperar clientes. Algunos no volvieron. Otros aceptaron de nuevo mis servicios pero con distancia, como si les costara confiar. No los culpo. La reputación se construye con paciencia y se rompe en un minuto. Y nadie quiere vincularse con alguien que carga con una historia pública de traición y escándalo. Pero lo intenté. Cambié mi forma de trabajar. Dejé de improvisar. Me preparé más. Estudié.
Acepté trabajos que antes habría rechazado por considerarlos por debajo de mi nivel. Aprendí a volver a empezar sin esperar aplausos. Y eso me ayudó a reconciliarme con algo que había perdido, la capacidad de respetarme sin necesidad de que otros me validaran. Con el tiempo, retomé contacto con un par de amigas. No me justificaron, pero tampoco me condenaron. Escucharon, preguntaron lo justo, y luego hablaron de otras cosas. De series, de sus trabajos, de sus hijos. Me sentí parte del mundo otra vez. No porque me perdonaran, sino porque me trataron como alguien que seguía viva. Aprendí que no todo gira en torno al drama. Que la vida sigue aunque una parte se haya caído. Que el resto no está obligado a sostener tu dolor, pero puede hacerlo si ve que tú estás dispuesta a cargar tu parte. La amistad, entendí, no es refugio incondicional, es presencia compartida. Empecé a salir a correr los domingos. No me gusta correr. Me duele la espalda, me arden los pies, me aburro. Pero me obliga a moverme. Y ese movimiento físico me ayuda a no quedarme estancada en la cabeza. A veces lo único que necesitas para avanzar es no quedarte quieta. A nivel práctico, resolvimos el tema del piso a través de abogados. No nos vimos. No firmamos en la misma sala. No hubo última discusión. Solo trámites, firmas electrónicas, correos formales. La frialdad de la legalidad me resultó tranquilizadora. Me permitió cerrar sin tener que escuchar su voz otra vez. Dejé de pensar en cómo se sentía él. No porque me diera igual, sino porque ya no tenía derecho a hacerlo. Aprendí que parte de madurar es aceptar que hay preguntas que uno no puede hacer porque perdió el privilegio de saber la respuesta. Me acostumbré a no buscar su nombre en Google, a no revisar si me había desbloqueado, a no imaginar escenas en las que él me perdonaba o en las que se arrepentía. No va a pasar. Y si pasa, ya no importa. Él eligió seguir sin mí. Y tiene derecho. Yo elegí traicionar. Y tengo que cargar con eso. No quiero romantizar nada de lo que ocurrió. No creo que esta experiencia me haya hecho mejor persona. No hay gloria en el error. No hay belleza en el sufrimiento. Solo hay consecuencias. Y aprendizaje si una está dispuesta a enfrentarlas. No me volví sabia. No me volví más fuerte. Solo dejé de engañarme. Y eso, aunque suene poco, es mucho más de lo que tenía hace un año. Hoy me desperté temprano. Hice café. Abrí el portátil. Revisé la bandeja de entrada. Hay una propuesta interesante de una empresa nueva. No me ilusiona, pero me interesa. Es trabajo. Y lo necesito. Después tengo terapia. Luego una reunión. Esta noche voy a cenar con una amiga. No hay grandes planes. No hay promesas de redención. Solo una agenda. Una vida simple. Controlada. Propia. Nadie me espera en casa. Nadie me abraza al llegar. Nadie me pregunta cómo estuvo mi día. Y sin embargo, hoy no me siento sola. No sé si alguna vez volveré a estar en pareja. No sé si quiero. A veces me dan ataques de ansiedad cuando pienso en confiar de nuevo en alguien. O en que alguien confíe en mí. Tengo miedo de repetirme. De herir otra vez. De no saber poner límites. Pero por ahora no lo pienso demasiado. Estoy concentrada en recuperar lo mínimo, estabilidad, rutina, algo de paz. Lo único que puedo decir con certeza es que no quiero olvidar lo que hice. No quiero borrarlo. No quiero que el tiempo lo diluya. Porque si lo olvido, corro el riesgo de volver a hacerlo. Prefiero recordarlo. Prefiero que me duela un poco cada vez que piense en ello. Porque ese dolor no me destruye.
Me ordena. Me ubica. Me recuerda que fui capaz de romper lo que más valoraba y que, por eso, tengo que aprender a valorar cada cosa que logre construir desde ahora. No hay final feliz en esta historia. No hay reencuentro. No hay epílogo esperanzador. Solo hay una mujer que aprendió demasiado tarde que el daño no siempre se arregla, que el amor no es garantía de perdón y que la consecuencia más grave de una traición no es perder al otro, sino perder la versión de una misma que podía mirarse al espejo sin bajar la vista. Y esa, por más que lo intente, ya no está.